10 de la mañana en punto, momento de abrir la columna de salud de Arriba Gente y darle la bienvenida a nuestro psicólogo de cabecera, Álvaro Alcuri. ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo psicológicamente abordamos esta mañana gris? Es bravo, ¿eh? Nosotras a veces hacemos como esfuerzo de ponerle un poco de... Porque igual hay que salir, lo que hay que hacer hay que hacerlo igual, mucha ¿no? energía positiva. Aquel que puede quedarse es un privilegiado. Y sí, pero acá estamos nosotros. Los privilegiados de estar adentro. De estar acá adentro. Sí. Y hablando de cosas importantes e interesantes, hoy nos traes el tema del narcisismo en la pareja. ¿El narcisismo no es con uno mismo? A ver, de repente primero conviene contar el mito de Narciso, porque mucha gente no lo recuerda. Narciso era un personaje de la mitología griega, un joven muy hermoso, que tenía fascinados a otros personajes, a los dioses, a las diosas, en fin, a los mortales, pero no le daba bolilla a nadie. La mamá, preocupada, era una ninfa, le pregunta a un vidente que se llamaba Tiresias, muchacho, ¿cómo va a seguir su vida? Y el vidente le dice... vivir una vida larga mientras no se conozca a sí mismo, dijo la profecía. Pero un día a Narciso le dio sed, fue a tomar agua de un estanque, de aguas muy quietas, vio su imagen reflejada allí y quedó tan prendado de su imagen que no pudo moverse ni tenía miedo de tocar el agua por miedo que la imagen se fuera. Cuenta la leyenda que el muchacho quedó tan prendado que no quería moverse para dejar de verse, que murió allí. Y en el lugar en donde él murió, crecieron flores de aspecto lindo, pero feo olor, llamadas narciso. Las profecías en las mitologías se cumplen. Pero este es el personaje que elige Sigmund Freud para llamar narcisistas a personas que están muy centradas en sí mismas y tienen grandes problemas de relacionamiento por algo... Quizás no tanto como en el cuento de la mitología, no es tanto un amor por sí mismos, sino que están muy centradas en sí mismas. Y también para designar a la etapa de la vida en donde somos tan pequeños y tan desvalidos que actuamos como pequeños narcisos, que es la primera infancia. Como somos tan desvalidos y tan pequeños, no podemos funcionar bien en una relación entre adultos que se basa en el dar y el recibir. El narciso pequeño, el niño pequeño, solamente puede recibir. Digamos que entonces el narcisismo en la adultez es de alguna manera no haber salido del todo de esta etapa del desarrollo del narcisismo primario de la infancia para poder involucrarnos en relaciones adultas basadas en un dar y en recibir equivalente. El narcisista, al comportarse como un niño pequeño, no puede hacer esto. Siempre tiene que recibir y recibir y recibir y le cuesta muchísimo hasta prestarle atención al otro. Como es difícil capaz que hacer ese análisis o incluso ese autoanálisis, ¿no? De a ver si yo estoy teniendo un comportamiento narcisista, contanos cuáles son las características típicas de un adulto narcisista. Pues hay distintos tipos de narcisismo. El narcisismo se presenta a veces de alguna manera un poco agresiva, hay otros narcisismos más vanidosos, hay personas que se pasan mirando al espejo, pero también hay rasgos narcisistas. Por ejemplo, la etapa de la adolescencia es bastante narcisista porque el muchacho que está en crecimiento está muy pendiente de su imagen. Y cometer errores en cuanto a la belleza, la atracción, se paga caro en los primeros momentos de la socialización cuando somos inmaduros. Hay rasgos narcisistas en esta etapa, pero no quiere decir que todo adolescente sea un narcisista. Sí tiene una inmadurez que otra vez le impide entrar en el juego adulto del dar y el recibir. El narcisista quiere recibir, quiere protagonizar, quiere estar en el centro, a veces de manera muy histriónica, pero a veces también de manera muy tímida. Entonces, cuando hablamos de estas estructuras de personalidad no del todo maduras, que están muy centradas en sí mismas, son distintas presentaciones, pero al relacionarse con ellos siempre hay problemas. Podríamos decir que las presentaciones en los consultorios más bien las traen los que lo sufren que ellos mismos. ¿Y en la pareja cómo puede afectar? Me imagino que de muchísimas formas y maneras, pero ¿qué consecuencias trae cuando uno de los dos, pues me imagino que los dos no podrán ser narcisistas, ¿o sí? Hay casos. Podríamos decir que el narcisismo puede ser el de una persona que es muy atractiva,
que también se junta con otra persona que es muy atractiva y pasan un buen rato enamorados de sí mismos y compartiendo. No es que uno se enamora del otro y ese del otro, ¿no? Podríamos decir que están tan enamorados de sí mismos que comparten una pasión. Sí, hay una viñeta que vos compartiste en redes, no sé si la trajiste hoy, sí, donde están los dos en realidad mirándose al espejo, ¿no? Sí, Cada sí, uno sí. por su lado. Perdónenme, y esto es un poco una viñeta, a mí se me ocurre una suerte de... hay algunos futbolistas que se sacan fotos con sus parejas y parecen estos dos de la viñeta. Ay, no sé cuál es la futbolistas viñeta. muy con el físico muy trabajado, que vos los ves muy pagados de sí mismos, y sus parejas son iguales. Entonces vos decís, estos parece que están más enamorados de sí mismos que teniendo una relación entre ellos. Y hay algo más, hay un narcisismo social. Desde los años 80 se está hablando, desde el posmodernismo, de una cultura que alienta estar muy centrados en uno mismo, en un individualismo extremo, en la autosatisfacción de deseos, prescindiendo cada vez más del otro en el relacionamiento. Hay mensajes culturales, sociales, Bueno, hasta yo te de quería marketing, preguntar eso que justamente facilitan porque esto. está como ese mensaje dado, ¿no? Bueno, como que tiene una parte creo que saludable, ¿no? De conocerse, de, bueno, identificar necesidades, deseos propios, pero como todo en la vida es el equilibrio, ¿no? Sí. Y hay un mensaje fuerte en ese sentido, como de, Sí. bueno, hacé la tuya, ¿no? Sí. Desde los 80 que se está hablando de esta tendencia cultural, Erich Fromm, Lipovetsky, el propio Sigmund Freud, Jung, hay pensadores, psicólogos, sociólogos que están hablando de esta sociedad tan enfocada al yo que descuida al tú, ¿no? Tan enfocados en nosotros y después nos quejamos que los demás o no nos dan bolilla o no, digamos, satisfacen nuestras necesidades al pie de la letra. Uno ve en las redes muchísimas quejas de que nadie me da lo que busco o nadie es suficiente para mí y si no te sentís a gusto andate o déjalo al otro. Hay muchísimos mensajes sociales, culturales hoy en día que están promocionando, alentando, reforzando estructuras narcisistas que si bien no se generan por un solo factor, dependen muchísimo de los procesos de socialización más o menos exitosos para que estas personas cuando llegan a la adultez tengan un adecuado relacionamiento con su entorno. El narcisista está realmente limitado en su relacionamiento con el entorno, por supuesto en la pareja. Puede ser entonces que una tendencia, somos esa generación, ¿no? De los 80 para adelante, que nos inculcaron mucho el, bueno, tenés que ser vos, el crecer personalmente, el desarrollo profesional, y a veces se vio un poco dejado de lado el tema pareja y el compartir. Sí, paradójicamente... No quiere decir que eso sea, a ver, que todo responda a eso, ¿no? Y que uno se deslinde de toda responsabilidad. Hay que manejar ese equilibrio. Pero el clima cultural, el clima de la época, el espíritu de la época, digamos, los alemanes decían el espíritu de la época, es muy narcisista. Esto lo decía Lipovetsky en un libro maravilloso, altamente recomendable, llamado La Era del Vacío, en cuya tapa aparecía la mujer de Mick Jagger depilándose una axila, como ícono de una época, los años 60, 70, en donde este tipo de frivolidades habían sido como subidas a la máxima consideración de los medios, ¿no? Mirá esto como símbolo de una época. Sí, ya lo estoy enfocando. Tanto me quiero, tanto me amo, tanto estoy enfocado en mí mismo que el otro desaparece, pero desaparece por la poca bolilla que le doy. ¿Estas situaciones te llegan al consultorio? ¿Ves un incremento Todo el tiempo. de problemas relacionales en ese sentido? Todo el tiempo. Cuando yo estaba en facultad, ya se decía, crecen las estructuras narcisistas. Aparecen más narcisistas que otro tipo de estructuras de la personalidad. Estoy hablando, yo estaba en facultad hace 30 y pico de años, ya se hablaba de esto y podríamos decir que es una tendencia que no ha variado. Pero a mí lo que me llama la atención es que sobre todo en los procesos de socialización tempranos, cuando estamos educando a los chiquilines, estos mensajes están presentes en sus padres, cuando los padres tendrían que estar educando con un mensaje inverso, ¿no? No podés vivir tanto centrado en ti, porque si no, no te vas a poder integrar en grupos de amigos, en clases, en la educación, en el deporte, en la familia, con la pareja.
Y esto no es un problema de que el otro esté equivocado, que la pareja no sirve o la pareja no califica, que es lo que vemos todo el tiempo. La pareja nunca califica, porque yo soy tan extraordinario que nada es suficiente para mí. Igual ahí estamos viendo un discurso narcisista. Pero lo que hablamos, creo que tiene que haber un poquito de cada cosa, ¿no? Creo que una cuota de narcisismo también es importante, porque si no tendríamos como todos de la autoestima por eso abajo, no me miren, ¿no? Sí, ese es el narcisismo sano. Yo creo que siempre vuelve la frase, a veces sí, a veces no. El equilibrio, sí. El equilibrio. A ver, es un tema de grados. El que no se quiere nada, obviamente está muy por debajo de las expectativas, y el que se quiere tanto que nadie califica para él está muy por encima. Hay un punto medio y hay un narcisismo sano, una dosis de autoestima, de afecto, de reconocimiento, de yo me reconozco con cualidades positivas, que es absolutamente necesario. Estamos hablando de narcisismo en el sentido patológico, estamos hablando de personas que prácticamente no pueden ver algo que no sea a sí mismos reflejados en las aguas del estanque. Sigmund Freud era un fenómeno para poner estas imágenes que nos recuerdan de qué está hablando, ¿no? Aquel joven que estaba tan fascinado con su imagen no podía prestarle atención a más nada, al punto que muere. ¿Y muere por qué? Por inanición, porque nada podía alimentarlo. Claro, si nada me alimenta que no sea yo, obviamente voy a morir de inanición. Ahora, ¿se puede romper eso? Sí. Sobre todo en la pareja, ¿no? Cuando, Con terapia. Bueno, sí, pero digo, tener en cuenta estos aspectos, capaz que a veces a uno mismo le cuesta verlos, ¿no? Que pueda tener ese rasgo narcisista. Sí, se habla mucho de narcisismo, yo noto que hay como una moda de acusar de narcisistas a otros, y no pero mirar sobre no uno de mismo. ver rasgos narcisistas en uno, lo cual es bastante narcisista. Me encantó. Álvaro, muchísimas gracias. Chiquilinas, nos vemos. Nos vamos a quedar reflexionando entonces sobre el narcisismo. Sí, es una buena reflexión. Muchas gracias. Cerramos por aquí entonces la columna de salud de Arriba Gente. 10 de la mañana, 12 minutos, tenemos que actualizar las noticias.